Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una triste, dolorosa derrota por parte de la escuadra de la Gran Manzana en un final muy inesperado, en un final que deja realmente muchas dudas con respecto a la marcación que cometieron la marcación que hicieron los oficiales, mejor dicho, en esa última jugada o prácticamente última jugada del partido. Un encuentro que fue muy difícil para los Knicks porque comenzaron muy mal, tuvieron una pésima primera mitad, tuvieron que venir de atrás, estuvieron abajo por 16 puntos en esa primera mitad, por 14 al medio tiempo, tuvieron que tener un tercer periodo verdaderamente extraordinario para poder acercarse en el partido. En el último cuarto lograron no solo ponerse muy cerca, varias veces primero a 2 puntos y ya casi al final del mismo pudieron también empatar el encuentro. Quedaban 8 segundos y muchas cosas pasaron en esos últimos 8 segundos que dejan en realidad un sabor muy amargo, no por el hecho de la derrota de los Knicks, que es una derrota, insisto, dolorosa, una derrota que deja un sabor también de frustración, pero no por el esfuerzo que hicieron. Creo yo que tenemos que dejar claro que si bien el equipo de la Gran Manzana en la primera mitad no jugó nada bien, la segunda mitad vinieron con mucho carácter, con mucha energía, pusieron básicamente todo lo que se necesitaba para colocarse en una buena posición de ganar el encuentro, y después al final los oficiales terminaron, ¿cómo podría decirlo? Muchos hablan de un robo, muchos hablan de que una marcación que no debió haber sido. Quizás si fuéramos a la estricta regla como tal, podríamos hablar de que la marcación fue correcta, una marcación de la cual ya les voy a estar platicando en un momento. Pero después también de lo que sucedió a lo largo de todo el partido, específicamente todo lo que permitieron que los Rockets hicieran, muy en especial en contra de Jalen Brunson, me parece absurdo que hayan marcado esa falta al final. Para aquellos que no hayan visto el partido, voy de una vez con el análisis porque seguramente se están preguntando de qué estoy hablando por lo que sucedió en este encuentro. Por supuesto lo podrán ver en redes sociales todo lo que ocurrió, aquellos que no hayan tenido la posibilidad, insisto, de ver el partido. Pero fue un duelo con ese sabor amargo. Primero podríamos decir que los Knicks estaban perdiendo muy feo el partido por falta de química, por ellos mismos. Después tenemos que alabar lo que hicieron en la segunda mitad y al final se los platicaré y ya se los dejaré a ustedes para que puedan hacer su propio análisis y puedan decidir qué es lo que ustedes piensan con respecto a lo que hicieron los oficiales en esa casi última jugada. Para empezar tenemos que hablar de que Isaiah Hartenstein estaba fuera por la situación en el talón de Aquiles. Sí hizo el viaje con el equipo, aparecía como cuestionable antes de que diera comienzo el partido, pero en los minutos finales tomaron la decisión de que mejor no iban y entonces eso cambiaba mucho el panorama para los Knicks, que afortunadamente tenían de regreso a Jericho Sims y con eso había ya un poco más de tranquilidad en el aspecto de que la zona de la pintura podría estar un poco mejor cubierta que si tuvieran que colocar ahí a Taj Gibson, por lo que vimos el partido pasado, que desafortunadamente para Taj no fue un buen juego y dejó muchas dudas con lo que los Knicks necesitan hacer de aquí en adelante. Pero de entrada, malas noticias por lo de Isaiah Hartenstein, pero un poco de esperanza porque teníamos de regreso a Jericho Sims, que ha tratado de aprovechar los minutos que los Knicks le han dado a lo largo de esta temporada. El comienzo parecía bueno para los Knicks porque fueron 3 triples de manera consecutiva por parte de Donte DiVincenzo. Parecía que las cosas iban a ir por buen rumbo y lograron tener una ventaja de 8 puntos muy temprano, de hecho, en el partido. Por eso les decía al inicio, daba esa impresión de que los Knicks podían avanzar y tomar una buena ventaja e incluso que llegara a ser cómoda. Desafortunadamente, en series ofensivas consecutivas fallaron 4 tiros y también tuvieron 3 pérdidas de balón. Eso le abrió la puerta completamente a que el equipo de los Rockets pudiera conseguir una racha que fue de 11-0 y se fueron al frente por 3 puntos en ese momento.
Ahí las cosas fue ya cuando empezábamos a ver que la química no estaba, que las cosas no estaban funcionando, el ritmo no estaba siendo el que estaban acostumbrados los Knicks a tener, y mucho tiene que ver por lo que yo les he platicado bastante a lo largo de las últimas semanas, específicamente en las últimas dos, que tiene que ver con el hecho de el cansancio que tienen ya los jugadores de los Knicks por toda la carga de trabajo que han tenido, y de eso voy a hablar también, o más bien les platicaré esa estadística de este encuentro en específico en unos minutos más. Entonces empezaba a notar ese cansancio y que era acumulativo por todos los partidos previos. Los Knicks intentaron venir de atrás, pero cada canasta que ellos conseguían tenía una respuesta por parte del equipo de Houston, de tal manera que al final de los primeros 12 minutos los Knicks estaban abajo por 7 puntos. A pesar de haber estado arriba por 8 en algún momento, terminaron abajo por 7 puntos en ese primer periodo. Los Knicks también tenemos que mencionar que cerraron esos primeros 12 minutos con solamente 3 canastas en sus últimos 9 intentos al aro, y además perdieron 5 balones, en ese mismo lapso para cerrar el partido. Jalen Brunson, la realidad es que no tuvo un primer periodo bueno, de hecho falló todo lo que intentó, 0 de 5 para Jalen Brunson. Y otro aspecto que fue clave también fue el hecho de las faltas que cometieron los jugadores altos, de los que se esperaba que pudieran proteger la pintura, que era la necesidad principal de estos Knicks en estos próximos partidos. Jericho Sims y Precious Achiuwa tenían 2 faltas cada uno muy temprano en el partido. Eso hizo que fueran a descansar y por supuesto condicionó la defensiva de los Knicks en la pintura, y también fue un factor clave a lo largo por lo menos de la primera mitad. Segundo cuarto, los Knicks arrancaron de nueva cuenta muy mal, 4 de 15 en tiros de campo, 3 pérdidas de balón, se fueron abajo por 15 puntos a mitad de ese periodo. El equipo continuaba con la misma tónica, no se veía con ritmo, ya habían entrado los cambios, Bojan Bogdanovic ya estaba sobre la duela, tampoco se veía con el ritmo y la química necesaria para que este equipo comenzara a funcionar. Vino la tercera falta de Precious Achiuwa, se tuvo que ir a descansar, y otra vez esa misma situación que mantuvo complicada, defender la pintura para el equipo de la Gran Manzana. Después llegó una primera canasta de Jalen Brunson. Imagínense, cuando quedaban 4 minutos por jugar, fue cuando Jalen Brunson consiguió esa primera canasta. Por eso les decía, fue una primera mitad verdaderamente muy mala para Jalen Brunson. De tal manera que la defensiva también se veía muy perdida. Las cosas en general, puedo decirlo de esta manera, fue un desastre el equipo de los Knicks en esa primera mitad. Los Rockets alcanzaron una ventaja que llegó a ser hasta de 16 puntos y estaban al frente por 14 al medio tiempo. Y revisando un poco de los números de todo lo que ocurrió en la primera mitad y cómo llegamos hasta esta situación, los Knicks cometieron 10 faltas que se convirtieron en 16 tiros libres para el equipo de Houston y fueron 13 puntos en contra. De esas faltas, 3 fueron de Precious Achiuwa, 2 de Jericho Sims y 2 de Taj Gibson. Todos los hombres altos de los Knicks estaban en problemas de faltas. Ese fue otro factor importante. Pérdidas de balón, 10 para los Knicks, costaron 8 puntos en contra. Porcentaje de efectividad en realidad no fue tan malo. Tenían 20 de 44, un 41%. Lo que no estaba bien eran los triples, 5 de 18. Ese fue un factor que también terminó siendo clave al final del partido, específicamente en los minutos finales de ese último cuarto. Donte DiVincenzo, 16 puntos, era el líder de los Knicks en ese momento, mientras que Jalen Brunson terminó la mitad con apenas 7 puntos, 2 de 11 en tiros de campo para Jalen Brunson. No le estaba yendo bien a él, tampoco le estaba yendo bien al equipo de la Gran Manzana. La realidad es que había pocas esperanzas por lo que se estaba viendo en ese momento en el partido, de que los Knicks pudieran intentar hacer ese regreso o que pudieran llegar a ponerse tan cerca de ganar este partido. Pero el tercer periodo fue clave para que las cosas cambiaran completamente. Y también hubo una decisión que fue muy importante por parte de Tom Thibodeau, que marcó
ese posible regreso de los Knicks. Primero, arrancaron con una racha de 7 puntos contra 0 y por lo tanto se ponían a 7 puntos. Se notaba de entrada una intensidad diferente, mucho más energía. Parecía que estábamos viendo un partido completamente diferente de lo que estaba en la primera mitad con la segunda. La defensiva fue todavía mucho más intensa. Trataban de ponerle a Alperen Sengun mucha marca, doble e incluso hasta triple. Le ocasionaron algunas pérdidas de balón y eso también provocó que los Knicks pudieran entrar en esa buena racha porque continuaron en ese buen camino y llegaron en algún momento a estar al frente en ese tercer periodo 16-4 y con eso fue la primera vez que se pusieron a 2 puntos del equipo de Houston. Sin embargo, hay que mencionar también que a pesar de haberse acercado tanto, no solo en ese tercer periodo, sino en la segunda mitad, en varias ocasiones estuvieron a 2 puntos y tuvieron los Knicks la posibilidad de irse al frente teniendo el balón en sus manos y no lo pudieron conseguir. Ese podríamos decir que fue uno de los aspectos que podemos achacarles a ellos de manera directa en este partido. Afortunadamente, lo importante era que ya habían regresado después de esa desventaja y después de todo lo mal que habían jugado en la primera mitad. El partido se mantuvo muy parejo. Cada canasta era respondida por ambos equipos. El Bronson logró empatar el partido primero cuando quedaban 3 minutos por jugar. Fue una jugada de foul y cuenta en donde lo empata justo con la canasta. Tuvo la posibilidad los Knicks de irse al frente con ese tiro libre de Jalen Brunson, desafortunadamente lo terminó fallando. Entonces el partido empatado cuando quedaban 3 minutos por jugar. Como les decía, la defensiva fue clave en ese tercer periodo. Solo le permitieron 12 tiros a la canasta al equipo de Houston en todo el tercer periodo. Y además de eso, provocaron 6 pérdidas de balón. Ahí está una de las claves adicionales de por qué los Knicks lograron cerrar ese partido, que al final de ese tercer periodo estaban abajo por 3 puntos. Y lo que yo les decía que fue clave para este regreso en el tercer periodo fue que Tom Thibodeau tomó la decisión de ir con los titulares los 12 minutos. No hubo un solo cambio. Los mismos titulares empezaron y terminaron ese tercer periodo. Eso hizo que pudieran, por supuesto, entrar en esa química, poder conseguir el ritmo, meter la intensidad necesaria y les permitió acercarse en el partido. El problema era que iban a estar muy agotados para cerrar el encuentro. Ya se había hecho bastante trabajo para poder regresar después de una desventaja tan amplia, de un desastroso primera mitad, pero los jugadores, por supuesto, iban a empezar a resentir ese esfuerzo que hicieron en el tercer periodo. Para ese tercer cuarto, también el mejor por parte de Jalen Brunson tuvo 12 puntos en ese tercer periodo después de que había tenido solo 7 en la primera mitad. Josh Hart fue clave también para ese regreso con 2 triples consecutivos, tuvo 8 puntos en total en el tercer periodo y ahí estaban los Knicks. Después de todo lo que habían pasado, el partido estaba al alcance para poderlo ganar en ese último periodo, que desafortunadamente para los neoyorquinos no comenzaron bien el último cuarto, porque permitieron una racha de los Rockets de 17-9 y se volvieron a separar, en este caso por 11 puntos. En ese momento también se manda a descansar a Jalen Brunson para que por lo menos tuviera unos minutos de poder, pues sí, básicamente eso, descansar para después regresar a la duela y tratar de cerrar ese partido tan complicado. Uno de los aspectos que fue clave en esos primeros minutos fueron los triples. Los Knicks 1 de 5 y en cambio Houston tuvo 3 de 4. Ahí fue cuando se empezó a separar toda esta situación. Afortunadamente los Knicks vinieron con 11 puntos de manera consecutiva por parte de los jugadores que recién llegaron. No vieron acción en todo el tercer periodo, vieron pocos minutos en la primera mitad. Bojan Bogdanovic consiguió 9 puntos en un pequeño lapso de tiempo, mientras que Alec Burks consiguió 2. Así, de esta manera, entonces los Knicks se acercaron a 2 puntos otra vez, cuando quedaban solamente 6 minutos por jugar. El partido se puso muy intenso, los Rockets buscaban separarse, pero siempre había una respuesta prácticamente inmediata por parte de los Knicks.
De nueva cuenta, la defensa era buena en el perímetro, en la pintura, pero un factor que fue clave también en la derrota pasada es la defensa perimetral. Los Knicks sufrieron mucho con esa situación. Y también podemos hablar de este tema de que el cansancio ya no les permitía, después de una gran rotación de bola por parte de los Rockets, ya el último jugador ya no alcanzaba a llegar a eso. Pero también es un problema que hemos visto en partidos anteriores. Hoy quizá podríamos decir que se debió mucho a esta situación del cansancio por todo el esfuerzo, pero al final de cuentas terminó siendo un factor importante, porque Dillon Brooks, del cual voy a hablar también en un momento de todo lo que hizo a lo largo del partido, consiguió 3 triples de manera consecutiva, y eso impidió que en algún momento los Knicks pudieran irse al frente en el partido. Los Knicks fallaron después, como les mencionaba también en este periodo, canastas o tiros, mejor dicho, en específico de 3, que pudieron haberles dado la ventaja en algún punto. Desafortunadamente no fue de esa manera. Y después llegó un momento, o uno de los grandes momentos clave de este partido, porque el cierre fue verdaderamente de locura. Los Knicks estaban abajo por 2 puntos y necesitaban defender porque tenía el balón el equipo de Houston con menos de 40 segundos por jugar. Trataron de sacar la falta, no lo consiguieron. Una extraordinaria defensiva en la pintura de Precious Achiuwa sobre Alperen Sengun, y el balón, de esas cosas que raramente suceden cuando intenta el tiro, se queda atorado entre el tablero y el aro, y entonces había bola de 2, bola al aire a mitad de la duela, con 21 segundos por jugar, y ahí prácticamente estaba el partido en la línea. Porque si esa bola de 2 la ganaba el equipo de Houston, los Knicks tenían que cometerles falta para detener el reloj, los iban a mandar a la línea y entonces se iba a complicar el partido. Afortunadamente la gana Precious Achiuwa, y en el balón todavía un poco comprometido, lo rescata muy bien Jalen Brunson, y aquí venía entonces nuestro All-Star para tratar de empatar o darle la vuelta al partido. Tomó la decisión de encarar a Dillon Brooks, ataca por el lado derecho, con su movimiento muy particular, muy auténtico de él, ataca y después hace su paso en retirada. Una parábola extraordinaria porque la marca por parte de Dillon Brooks era muy pegada, estaba muy cerca de él y el balón terminó entrando. Y de esa manera, con 8 segundos por jugar, los Knicks finalmente estaban otra vez en posición de ganar el partido. Empatados a 103 en un duelo que había sido exhaustivo para los Knicks, que les había costado muchísimo trabajo venir de atrás. El momento estaba de su lado y lo que ellos necesitaban era parar al equipo de Houston para mandar el partido a tiempo extra, y creo yo que a pesar del cansancio los Knicks pudieron haber manejado la situación para ganar el partido. Pero ¿por qué les digo pudieron? Porque vino una jugada muy controversial, en la cual primero es una penetración por línea de base por parte del equipo de los Rockets. Intentaron conseguir la canasta en un tiro de reversa y el bloqueo extraordinario por parte de Precious Achiuwa impidió que pudieran conseguir la canasta. El balón quedó libre, seguía corriendo el reloj. Aaron Holiday toma el balón aproximadamente un par de pasos adelante de la media cancha, se eleva, literalmente solo suelta el balón para ver si con un poco de suerte termina entrando. El balón, por supuesto, no entró. Pero en ese momento de competir el disparo, hay un contacto, sí, por parte de Jalen Brunson, pero es controversial por diferentes cosas. Los oficiales terminan marcando que es falta y mandaron a la línea a Aaron Holiday, que consiguió los 2 primeros, quedaban 3 décimas de segundo, el tercero lo termina fallando para que corra el reloj y los Knicks ya no tuvieran posibilidad, a pesar de que tenían un tiempo fuera, de detener el reloj e intentar ir por el triple que les hubiera dado el empate. Ahí se acabó el partido, un partido muy angustioso, que los Knicks trataron de venir de atrás, pero vamos a analizar ahora esa marcación de los oficiales. Porque tenemos que decir que si nos basamos en la estricta regla, sí hubo un contacto por parte de Jalen Brunson y pudiera haberse marcado como falta.
Pero hay dos aspectos importantes que se tienen que mencionar. Al final de la primera mitad, hubo una jugada en la cual, en los últimos segundos, cuando estaba expirando el reloj básicamente, Donte DiVincenzo toma un balón y va a intentar el triple. Lo falla, hay un contacto por parte del defensivo de los Rockets y lo van a revisar. Primero se marca la falta, después van a hacer la revisión los oficiales y determinan que hubo un movimiento innatural por parte de Donte DiVincenzo y eso fue lo que provocó el contacto. Esa es una marcación que podríamos decir, ok, estoy de acuerdo, Donte estira un poco de más la pierna y debido a eso se genera el contacto, por lo tanto no hay falta por parte del defensivo. Hasta ahí todo podríamos decir que está bien. Después, otro factor importante a lo largo de todo el partido. Dillon Brooks no dejó de pegarle todo el juego a Jalen Brunson. Todo el tiempo estuvo sobre él, rebasando la línea de la buena defensa, de la defensa dura, le estuvo pegando constantemente y los oficiales no estuvieron marcando esas jugadas. Hubo una que fue muy clara y creo que fue la más frustrante de todas, porque Jalen Brunson lo está marcando muy bien, se coloca de hecho en buena posición incluso para sacar la falta ofensiva. Ataca Dillon Brooks, baja de más el hombro y se lo clava directamente en la zona del pecho a Jalen Brunson. Y los oficiales le marcan falta a Jalen Brunson. Desafortunadamente Tom Thibodeau ya no tenía retos en ese momento, por lo tanto no pudo pedir la revisión de la jugada. Pero si esa jugada se hubiera revisado, hubiera sido clarísimo que el contacto no solo lo inicia Dillon Brooks, sino que además baja de más el hombro para intentar de cierta forma agredir a Jalen Brunson. Jugadas como esa no se marcaron en todo el partido. Y al final, en ese tiro por parte de Aaron Holiday, sí, insisto, hay un contacto, pero al igual que en la jugada de Donte DiVincenzo, claramente se ve como Aaron Holiday estira un poco el brazo para iniciar el contacto y también estira un poco de más la pierna para que le termine pegando Jalen Brunson. Volvemos a la misma situación. Si te vas a la estricta teoría de lo que es una falta, puedes argumentar que sí debió haber sido marcada. Pero después de todo lo que habías permitido a lo largo del partido, no puedes marcar eso como una falta. Y no puedes permitir que un encuentro tan complicado, un encuentro que había tenido tantos cambios de emociones y un regreso tan importante para cualquiera de los dos equipos, termine de esa manera, con tiros libres, después de todo lo que habíamos vivido. Los oficiales, seguramente mañana habrá la revisión como siempre de parte de la NBA y determinarán que en efecto fue una falta por parte de Jalen Brunson. Pero, tomando en cuenta lo que habían permitido los oficiales, esa falta no se debió haber marcado, el partido se debió haber ido a tiempo extra y debieron haber dejado que los jugadores definieran el resultado del partido en 5 minutos posteriores. Eso fue lo que sucedió y eso es lo que me parece frustrante por parte de los oficiales. En efecto, los Knicks no tuvieron una buena primera mitad, no tuvieron en el último cuarto una buena defensa perimetral, tuvieron que venir de atrás por sus propios errores. Se pusieron en una situación complicada, pero lo habían logrado y que los oficiales hayan sido realmente el motivo por el cual este partido se perdió es en verdad lamentable y muy triste. Quizá los Knicks hubieran ido al tiempo extra y a lo mejor los hubieran apaleado los Rockets, pero tenían que dejar que eso sucediera, porque todo lo que habían permitido antes y marcar eso, en verdad, pésimo por parte de los oficiales. No hay más que decir con respecto a esa jugada. Ustedes pueden ir a redes sociales, buscarla, analizarla y como les digo, muchos van a decir, sí, era falta. Pero si no vieron todo lo que sucedió a lo largo del partido, entonces no podrán entender qué fue lo que pasó. Pero por supuesto aquí yo se los estoy platicando para que puedan entender por qué existe esta frustración. Cuando hay jugadas en las cuales es un error por parte del defensivo y que desafortunadamente
no puede ser marcada de otra manera y la historia es diferente con respecto a lo que pasó en el partido, se toma simple y sencillamente como el error del jugador. Pero hoy, en este juego en específico, no es de esa manera. Triste la derrota de los Knicks, porque habían sido un equipo que logró venir de atrás, reponerse a tantas cosas que pasaron a lo largo del partido y de cierta forma les quitaron la posibilidad de salir con una victoria que hubiera sido oxígeno puro para esta escuadra neoyorquina, que ahora suma 3 derrotas de manera consecutiva. Yo les platicaba en el podcast hoy por la mañana que a mí me parecía que no hay ningún problema o que no habría ningún problema con que los Knicks perdieran hoy y que incluso lleguen a perder el partido del próximo miércoles en contra de la escuadra del Magic, porque después viene la pausa del juego de estrellas y los Knicks poco a poco tratarán de ir recuperando a sus jugadores principales y también dará tiempo para que este par de jugadores nuevos, Alec Burks y Bojan Bogdanovic, se aclimaten a este equipo, porque una de las cosas que yo les mencionaba en el podcast era que quizá muchos se podrían preguntar ¿por qué estos jugadores llegan y no tienen el impacto que tuvo OG Anunoby? Y es básicamente muy simple la respuesta, porque de OG no se esperaba que tuviera un impacto grande a la ofensiva, de él se esperaba que fuera a la defensiva, y como por ahí bien se dice, destruir es más fácil que construir. El punto de defender, de bloquear, de incomodar a los principales jugadores del equipo rival es mucho más sencillo que entrar en ritmo en una ofensiva en la cual está muy bien engranada, con muy buena química y que los jugadores saben lo que tienen que hacer cuando están sobre la duela. Pero los nuevos no lo saben. Les va a costar tiempo. Por eso yo decía, vamos a darle algunos partidos, unas semanas. Si los Knicks pierden estos dos partidos no pasaba absolutamente nada. Pero verlos caer de esta manera, en verdad, es muy, pero muy frustrante. Ya veremos qué pasa el próximo miércoles en contra de ese equipo del Orlando Magic. Va a ser un partido también complicadísimo de visita, pero esas son las sensaciones con las cuales nos quedamos al final de este partido. De los números sí tenemos que decir, volvemos a lo mismo, no fue un buen partido para los Knicks, 16 pérdidas de balón, les costaron 12 puntos en contra, mandaron a la línea en 33 ocasiones al equipo de Houston, pero la ventaja que también tuvieron los Knicks es que los Rockets no fueron efectivos desde la línea, solamente 23 de esos 33 fueron completados. Los Knicks en cambio perdieron por todo este tema de las malas decisiones en los disparos y las pérdidas de balón, solamente fueron en 12 ocasiones a la línea. Vean nada más, una tercera parte de lo que fue a la línea el equipo de Houston. Jalen Brunson terminó con 20 puntos en la segunda mitad, 27 en total, 7 asistencias, 4 rebotes. Donte DiVincenzo, 27 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Después de él, no es cierto, perdóname. Donte DiVincenzo, 23 puntos, 5 triples, 5 rebotes y 4 asistencias. Josh Hart otra vez con doble-doble. Terminó con 17 puntos y 11 rebotes, mientras que Precious Achiuwa terminó con 8 puntos, 17 rebotes y 3 bloqueos. Bojan Bogdanovic acabó la noche con 15 puntos. Así las cosas en el aspecto numérico para los Knicks para cerrar este partido. Y lo que yo les decía, que otra vez fue un factor, es el tema de los minutos que jugaron los titulares de este encuentro. Tenemos a Donte DiVincenzo, bueno, primero a Josh Hart jugando 42 minutos. Una vez más rebasando la línea de los 40 minutos, al igual que Donte DiVincenzo, 41 minutos jugaron. Después de ahí nos vamos a Jalen Brunson, que terminó jugando casi 39 minutos, lo mismo que Precious Achiuwa. Son los jugadores clave de los Knicks que han tenido la carga de trabajo las últimas 2 semanas. Vamos para la tercera semana consecutiva desde esa lesión de Julius Randle, y los minutos siguen siendo excesivos, y eso va a terminar siendo un impacto importante. Por eso yo les decía, si los Knicks descansan a jugadores y tratan no de perder, pero no hacen ese esfuerzo adicional para mejor darle descanso a los principales,
no pasaría absolutamente nada. Los Knicks no van a salir de la zona de playoffs si perdían hoy y pierden el próximo miércoles. Pero al final son las decisiones que se toman desde la banca por parte de Tom Thibodeau. Creo que es necesario empezarle a dar más minutos de juego a Alec Burks y también a Bojan Bogdanovic, porque una cosa es que estén entrenando, que empiecen a aprender el sistema, pero si no comienzan a generar esa química, ese ritmo con el equipo ya en un partido como tal, va a ser complicado que puedan entrar en ritmo mucho antes de lo que los Knicks los necesitan. Por eso no podemos juzgar lo que está pasando en este momento. El partido anterior tuvimos a Alec Burks con 22 puntos. Hoy, insisto, Bojan Bogdanovic terminó solamente con 15, pero fue clave en el tercer periodo para poder ayudar al equipo de los Knicks a regresar. Pero son demasiados los minutos que este equipo de la Gran Manzana está poniéndole a los jugadores principales, y eso va a ser un factor clave hacia el resto de la temporada, porque como yo les decía, cuando probablemente van a empezar a regresar los lesionados, no va a ser sino hasta después del Juego de Estrellas, que va a ser la siguiente semana, bueno, este fin de semana, pero básicamente todo el mes de febrero estos Knicks van a estar con una rotación muy corta, porque hay que ver también, una vez que regresen los jugadores lesionados, cuánto tiempo les va a llevar poder entrar en ritmo. Así es que no hay más que decir. Estoy haciendo una última revisión de alguna información que haya por parte de los oficiales o de algo adicional, pero no hay absolutamente nada. Simple y sencillamente la molestia que lo vimos muy evidente, quizá un poco acalorada por parte de Tom Thibodeau al final del partido. No era para menos, eso es una realidad. También Rick Bronson, el papá de Jalen Brunson, estaba furioso, pero verdaderamente furioso al final, y de cualquier manera, pues de todas formas los Knicks terminaron perdiendo con esa muy, pero muy controversial decisión por parte de los oficiales. No me queda más que agradecerles como siempre a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte post partido. Recordarles que queda entonces solamente un encuentro de aquí a la pausa por el Juego de Estrellas de la NBA. Será el próximo miércoles, de visita en contra del equipo del Orlando Magic, y después el sábado vamos a tener a Jalen Brunson en el concurso de triples y a Jacob Toppin en el concurso de clavadas. Esa será la representación de los Knicks el sábado, y después el domingo, un gran día para Jalen Brunson, será su primer Juego de Estrellas y por supuesto tendremos que estarlo ahí apoyando. Muchas gracias de nueva cuenta por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y yo estaré de vuelta con ustedes para analizar lo que haya ocurrido en el partido en contra del Magic el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta entonces.